presento porque hay personas que no me conocíais de antes. Mi nombre es José Miguel, soy terapeuta Gestalt, coach, facilitador de talleres de constelaciones familiares y talleres de teatro terapéutico. Hoy lo que voy a hacer es una charla, una conferencia, donde os voy a hablar sobre el tema que le he puesto el título de lealtades transgeneracionales tóxicas. Tiene un título muy poderoso, ¿no? Sobre todo, pues bueno, ya se entiende a través del título que vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del pasado familiar y vamos a hablar de la lealtad que nosotros podamos tener a eso y de qué manera esa lealtad nos puede hacer daño, nos puede perjudicar en nuestro propio destino. Entonces es un concepto muy grande, entonces iré por partes, lo tengo estructurado para que podáis entenderlo y si necesitáis hacerme preguntas o lo que sea, me paráis y me preguntáis. Si voy muy rápido también me paráis, porque a veces me embalo. Me ayudáis un poquito para que la charla os llegue a todos, os resulte amena y también que os sintáis que participáis de algún modo, ¿no? Que no habéis venido solo a escuchar mi monólogo, porque si no os vais a aburrir, os vais a dormir. Muy bien, lealtades transgeneracionales tóxicas. Para comprenderlo tenemos que partir de la base de que todos los seres humanos somos seres amorosos. Ya incluso cuando somos bebés, nuestra alma, tenemos un alma en esencia que es amorosa. Venimos a amar al mundo, venimos a amar la vida, venimos a amar a los nuestros. El amor es mucho más que la emoción del amor, ¿no? Hay personas que creen que el amor tiene solamente que ver con la emoción, con sentir ternura, con sentir cariño, con sentir afecto. El amor es más grande que eso, el amor incluso influye a nivel energético. Es la energía del vínculo. El vínculo entre personas, el vínculo entre personas y animales, el vínculo de que, por ejemplo, dos personas que no se conocen acaben en un futuro formando una familia y teniendo hijos, el vínculo de que una madre sacrifique muchos aspectos de su propia vida para ser madre, para tener un hijo y cuidarle, ¿no? Es la energía del vínculo. Esta energía a veces viene acompañada de sentimientos de ternura, de sentimientos de cariño, y a veces no, porque todo eso queda como inconsciente, pero eso no significa que haya amor. Siempre hay amor porque es que nuestra propia naturaleza, como seres vivos y como seres humanos, es de ser amorosos. Amamos. Eso sí, este amor puede canalizarse de dos formas diferentes. Una forma sería sana, consciente, por lo tanto es un amor que no nos va a afectar, que no nos va a perjudicar, es un amor en el que amo al otro, pero también me amo a mí mismo, me cuido a mí mismo, no me pierdo en el amor a los otros y me olvido de mí mismo. Esta es la manera sana de amar, con conciencia. Pero los seres humanos no llegamos a la vida sabiendo amar de esta manera. Tenemos que aprender a canalizar nuestro amor como energía, como emoción y sentimiento también, para que no nos hagamos daño a nosotros mismos e incluso por amor podemos hacer daño a otras personas. Hay amores que matan, dice la frase, ¿no? Entonces, de niños nacemos ya siendo muy amorosos, pero es un amor que parte desde lo que yo he llamado, lo que se llama en constelaciones familiares, es un amor infantil o un amor de base que le falta conciencia, le falta orden, le falta entendimiento. Entonces es una energía muy poderosa que si no se canaliza bien nos puede desbordar. ¿Cómo nacemos amando? Pues aquí he puesto estos 5 puntos que nos van a dar pistas de hasta qué punto nuestra manera de amar inconsciente nos puede perjudicar y por qué. Nacemos amando con un sentimiento de deuda a los nuestros. La sensación consciente o inconsciente, y personas que no la tienen con conciencia, pero luego en terapia se rasca inconscientemente, tarde o temprano surge, es amamos con sentimiento de deuda. ¿Por qué? Porque nos han dado la vida, porque a nuestros padres les hemos costado un esfuerzo, a nuestra madre llevarnos en su vientre le ha generado un desgaste físico, le ha generado unas consecuencias físicas. Nuestro padre, si nos ha cuidado, ha estado a nuestro lado, pues le ha generado que no haya podido dedicarse tanto a sus hobbies o tanto a su tiempo libre. Y no solo nuestros padres, porque también han podido influir en nuestro cuidado, nuestros abuelos, hermanos mayores, tíos. O sea, nacemos con esa sensación de que les debemos la vida. Primero, porque nos han traído al mundo. Y segundo, porque queremos pertenecer a ellos, porque queremos pertenecer al clan de la familia. Tanto si lo comprendemos con conciencia como si no tenemos un sentimiento de pertenencia, de pertenecer, que es muy poderoso. Somos seres gregarios, necesitamos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos.
Esta es la manera con la que empezamos a amar y desde la que empezamos a movernos por el mundo como seres amorosos. Esta sensación de deuda ante la vida y esta necesidad nuestra de querer pertenecer nos influye en que los nuevos acabamos sirviendo a los antiguos, o sea, los pequeños acabamos sirviendo a los mayores. Y en este servicio pagamos un precio caro, por muchos hijos que pretenden satisfacer la deuda, esa fantasía de deuda que tienen respecto a sus padres, pues preocupándose mucho por sus padres, preocupándose mucho por sus abuelos, queriéndoles cuidar mucho. Entonces, desde ahí muchas veces los hijos se acaban olvidando de sí mismos y viven más la vida para sus padres o para sus hermanos mayores que para ellos mismos. Entonces es una necesidad inconsciente de querer cuidar a los que vinieron antes, como si nosotros fuéramos los mayores a pesar de ser los pequeños, pero ya no solamente a nivel de los vivos, sino que también este amor inconsciente nos empuja a ser leales a los que pudieron morir incluso antes de que nosotros naciéramos. Cuando estudiamos los árboles familiares nos encontramos muchísimas repeticiones y vemos como un nieto puede estar repitiendo muchos aspectos del destino de su abuelo a pesar de que su abuelo no lo conoció en vida. Puede tener su misma enfermedad, puede tener su mismo bloqueo con el dinero, puede tener su misma dificultad con las relaciones de pareja. Entonces estas lealtades no solamente es con los vivos, sino que también van incluso con antepasados hasta 3 o 4 generaciones atrás que no estén en la vida. La tendencia es a que los pequeños se quieren ganar el sentimiento de pertenencia, pues sirviendo a los mayores, tanto a los que están vivos como a los que están detrás. Este servicio se genera a partir de las experiencias emocionales que los mayores les hayan quedado pendientes de solucionar o reparar. O sea, no solamente es querer proteger mucho a nuestros padres, sino que también, por esta lealtad, podemos, por ejemplo, si a mi abuela se le quedó atascada una pena profunda porque se le murió un niño chiquitito y nunca lo pudo cerrar, nunca lo pudo procesar, pues yo como nieto o como nieta puedo coger esa pena, la meto en mi destino y vivo toda mi vida con mucha pena. Muchas veces en las constelaciones y en terapia vemos como una persona me cuenta, mira, yo no sé qué me pasa, pero desde que era muy pequeñito llevo una pena, una tristeza profunda que arrastro y no entiendo por qué, porque mis padres me han querido mucho, tengo salud, tengo buena pareja, tengo hijos, tengo trabajo, pero tengo como una tristeza que nunca se me acaba de satisfacer. Y luego vemos en las constelaciones como ese nieto o esa nieta ha cogido una pena de una abuela que a lo mejor ni siquiera conoció y la está incorporando en su destino. Entonces esto no se entiende a nivel de terapias más convencionales, sino en terapias que profundizan más, que miran más detrás y estudian lo que es lo transgeneracional, ¿no? Como que somos la consecuencia de un pasado familiar y todo aquello que no haya quedado resuelto a nivel emocional, muchas veces inconscientemente lo metemos en nuestro destino y lo intentamos sanar. Así que tenemos una deuda ante la vida y queremos pertenecer, nuestra tendencia es a cargar cosas de los mayores o a querer protegerles y cuidarles de más, por lo tanto nos quedamos atascados. Valoramos primero esta lealtad a los nuestros, esta necesidad de pertenecer que nuestra propia felicidad. Incluso muchas veces nos autoboicoteamos la felicidad precisamente por ser leales. Hay muchas filosofías que dicen el ser humano lo que pretende o lo que quiere en la vida es ser feliz. Lo que buscamos todos es la felicidad. Pues no es así. Los que entendemos el transgeneracional vemos que eso de la felicidad desde lo inconsciente es opcional. Lo que más nos importa por encima de nuestra propia felicidad es sentir que pertenecemos y que pagamos esta deuda, aunque nos haga daño, aunque nos genere sacrificios. Y por eso muchas veces, aunque vemos venir que esa pareja nos va a resultar tóxica, o vemos venir que si aceptamos ese trabajo lo vamos a pasar mal, o vemos venir que si no cuidamos mejor a nuestro cuerpo vamos a enfermar y lo vamos a pasar mal, seguimos esta inercia que nos mete en sufrimientos, nos mete en calamidades, que aun viéndolo hemos caído en ello. ¿Cómo puede ser? Superficialmente es que esa persona parece que sea tonta, porque lo veía venir y se ha metido eso. No, esto es más profundo que la tontura o la inteligencia. Tiene que ver con una lealtad ciega, de que si yo he visto mucho sufrir a los míos, les he visto sufrir carencias, les he visto sufrir enfermedades, ¿cómo me voy a dar yo el permiso de ponerme a ser feliz? Como si fuera insolente ser feliz. Yo tengo que sufrir con los míos, porque es así como los he visto y así es como les demostraré mi respeto, mi amor,
mi deuda hacia la vida que les tengo, y acabamos cargando sufrimientos que no son nuestros. Priorizamos esta lealtad a nuestra propia felicidad. O sea, que eso de que hemos venido al mundo a ser felices no es así. Venimos a amar. Ahora, podemos escoger quedarnos en este amor ciego, inconsciente que estamos viendo, o podemos aprender a amar pues con conciencia, con nuestra felicidad, con nuestro bienestar, porque a los nuestros tampoco les sirve para nada que carguemos sus cargas y sus heridas emocionales y las reproduzcamos en nuestro destino. Ningún padre quiere que su hijo repita sus desgracias. Ningún abuelo quiere que su nieto viva sus mismas tragedias. Pero lo hacemos así porque hay una inercia inconsciente que nos tira. Como un hilo que dice, no, ¿tú qué vas a vivir tu vida? Espera. ¿Cómo vas a vivir tu vida con todo lo que han sufrido estas personas que venían antes que tú? Y acabamos cayendo en esos pozos que nos metemos nosotros mismos, que no nos dejan ser la persona que podríamos llegar a ser. Lo heredas primero a partir de un impulso amoroso. Vale, pero a lo mejor tú no te has enterado que sufrió eso ni nada, ¿no? Es algo inconsciente. Sí. Es como, para que te lo explico de una manera un poco así espiritual, el alma de ese ser que acaba de nacer detecta porque hay silencios, porque hay cosas que no se cuentan, porque a lo mejor mi papá nunca habla de su papá. ¿Cómo puede ser que mi papá no hable del suyo? Algo está pasando, algo debe dolerle a mi papá con mi abuelo, porque si se lo calla tanto, algo le duele a mi madre con mi abuela si no cuenta o no habla de nada. O incluso, aunque no se hable ni se huela, por ejemplo, si hay muertos no reconocidos, si nuestra abuela tuvo un bebé que aunque luego nunca hemos llegado a saber de su existencia, eso generó un dolor, un daño, de inconsciente a inconsciente se transmite. Hay una comunicación inconsciente. Entonces hay una lealtad desde nuestra alma o desde nuestro inconsciente, y se puede manejar, llámalo como tú quieras, porque al final si te vas más desde lo terapéutico es inconsciente, si estás más abierta a lo espiritual, pues es desde el alma. El alma nace siendo muy amorosa, pero necesita que le enseñemos a amar de una manera sana. También podemos copiar un hecho feliz, no solo cosas. Claro, si todo lo que cogiéramos de la familia fuera horrible y catastrófico, ninguno de los que estamos aquí estaríamos vivos ahora, estaríamos aplastados. Del alma familiar, del inconsciente familiar, heredamos tanto cargas y pesos, pero también recursos y virtudes. Por ejemplo, todos tenemos alguna cualidad que se nos da bien hacer, a pesar de que no lo hayamos practicado mucho. Hay personas que se les dan bien los idiomas, hay personas que son muy creativas, hay personas que saben cuidar muy bien de su cuerpo, a pesar de que nadie les ha enseñado ni a hacer dietas ni nada, se saben cuidar. Hay personas pues que se les da muy bien generar dinero, a pesar de no tener estudios o gran formación. Es una persona que se les da bien ganar dinero. Y dices, ¿cómo puede ser que esta persona sea tan espabilada cuando a lo mejor su padre no llegaba mucho? ¿Cómo es que él sí? Bueno, pues a lo mejor ha heredado ese recurso de un abuelo suyo, de un tío suyo, que era espabilado y se sabía ganar la vida con el dinero. O sea, tenemos pesos y cargas y recursos y fortalezas. Las dos cosas heredamos. Entonces el objetivo es, me quedo con mis recursos y mis fortalezas, porque eso es la manera, lo mejor que puedo hacer por ellos, y los pesos y cargas, rompo esas lealtades, porque eso si no me voy a quedar aplastado. Entonces va de ahí, va de aprender a amar de una manera sana nuestro árbol familiar y quedarnos con las lealtades que nos sirven, que nos aportan, y aquellas que no, porque nos hacen daño, desde nuestro amor, no como si nos quisiéramos quitar una responsabilidad, sino desde nuestro amor le regalamos a los nuestros que yo no voy a seguir esa inercia negativa. Entonces es un cambio de mirada respecto al amor. Amo a través de mi felicidad, no a través de mi sufrimiento. De base, aunque parezca muy raro, es que amamos a partir del sufrimiento. Nacemos amando a partir del sufrimiento, a pesar de que también tenemos recursos y fortalezas. Pero la base es a querer demostrar lo que le queremos a los nuestros, sufriendo o reparando lo que a ellos les ha quedado pendientes, que de ahí nunca va a salir nada bueno, si se hace para reparar lo de ellos. Es la base con la que amamos, y tenemos que aprender a amar de una manera más consciente, porque además es lo que los nuestros desearían para nosotros. Si no, pues vemos árboles familiares, 5 generaciones de hombres alcohólicos, 5 generaciones de mujeres que se quedaron viudas antes de los 40 años, 4 o 5 generaciones de madres que perdieron un hijo que se les murió al nacer. Entonces, ostras,
cuando veo que mi árbol me lleva a todo esto, pues voy a decir, voy a parar, ¿no? Por ejemplo, si en mi familia hay un suicida, pues yo tengo, en la familia donde hay un suicida se genera mucho miedo a que haya alguien que vaya a repetir su destino, ¿no? Es como que ha abierto la veda a que existe el suicidio. Entonces, para que ese miedo no se cumpla, porque además cuanto más miedo, más atraes esos pensamientos y más riesgo hay de que acabes haciendo eso que te da miedo, hay que aprender a tenerle mucho cariño, mucho respeto a ese suicida, no juzgarlo, por supuesto, no tener una pena muy profunda con él, para que nosotros no nos veamos tentados a repetir su destino. Él lo hizo así, o ella lo hizo así, lo respetamos, lo honramos y lo dejamos con esa persona porque fue su destino y no tiene por qué ser el nuestro. Y si lo hacemos nuestro, no estaremos demostrando más amor, estaremos demostrando más inconsciencia de nuestra manera de amar, que no es lo mismo. Entonces, gracias por la pregunta, me ha gustado. Aquí viene también un tema que confunde mucho. Todos nuestros sentimientos profundos están al servicio de nuestra lealtad. Es decir, si yo tengo un rencor tremendo a mi madre, un odio profundo a mi madre o a mi padre, incluso puedo desear que se mueran, o a un hermano, que se me muera tal, en el fondo ese rabia, ese rencor nace de un amor, pero es un amor inconsciente. Hay muchos casos de hijas que no se pueden llevar bien con sus madres y que les reprochan todo, y a lo mejor la madre no ha sido ni tan catastrófica ni tan nefasta como lo pinta la hija, pero la hija siente una fuerte inercia de tener que vivir con muchísimo rencor la relación con su madre. Miramos más atrás y vemos que esa madre está muy dolida con su propia madre, no lleva en su corazón a su propia madre, y la nieta, por honor y por lealtad a la abuela, le devuelve los mismos sentimientos que la madre tiene con la abuela a su propia madre. Es como decir, yo te hago de espejo. Tú no llevas a tu mamá en el corazón, pues yo no te voy a llevar a ti, te voy a reprochar todo, como que toda mi infancia ha sido un desastre, a pesar de que no lo haya sido tanto, por lealtad a mi abuela. Entonces, detrás de un rencor, un odio, hay amor. Detrás de un acto loco, de locura, de crueldad, de violencia, hay un amor, porque vemos el árbol que eso está repitiendo alguna circunstancia que quedó pendiente atrás. Detrás del orgullo y la insolencia hay amor también, hay un amor ciego. Me creo mejor que mis padres, así me aseguro de que no voy a repetir su destino. Es una manera de quererles para no repetir lo suyo, pero al final, como es inconsciente, acabaremos repitiendo lo suyo. Todo aquello que reprochamos a nuestros padres lo acabamos haciendo igual. Uno se descubre un día, ¿cómo puede ser que eso que tanto manía me daba que hacía mi madre, o eso tanta rabia que me daba que hiciera mi padre, lo estoy haciendo yo igual con mis hijos, o lo estoy haciendo igual con mi pareja? Estoy tratando a mi marido igual que mi madre trataba a su marido, y eso que no lo soportaba. Porque tu amor inconsciente, tu amor ciego te está empujando a eso para que te des cuenta de que tienes que poner conciencia, y porque en el fondo lo que querías es que la madre se diera cuenta de que no lo estaba haciendo bien. Pero todo esto actúa detrás, inconscientemente. A veces ni lo olemos. No se nos ocurre pensar que detrás de la rabia que me tengo a mi hermano o a mi hermana, en el fondo la estoy queriendo mucho. Y estoy actuando así desde el amor. Pero es un amor repetitivo, un amor habituado. Hay familias donde los hermanos no se hablan, y descubrimos detrás que es que los padres no se hablan tampoco con sus hermanos, y vamos más atrás y vemos como que hay un patrón de que en esta familia, en este árbol familiar, los hermanos no se hablan entre sí. Y todo eso que pensábamos que yo no me hablo con mi hermano porque es así o porque es asá, todo eso es completamente circunstancial. Realmente no me hablo porque estoy siendo leal a mi madre que no se habla con su hermana, o a mi padre que no se habla con su hermano, y le estoy repitiendo. Entonces los padres a veces se desesperan. Yo quiero que mis hijos entre ellos se lleven bien. ¿Y tú cómo te llevas con tus hermanos? Ah, no, yo mis hermanos hace años que no sé nada de ellos. Ahí vemos la lealtad. Entonces, todo sentimiento profundo de rencor, de rabia, de resentimiento, de insolencia, de orgullo, toda arrogancia está al servicio de esta lealtad, esconde un amor. Hay un amor escondido en eso.
Entonces, cuando descubrimos que detrás de ese sentimiento hay un amor, es más fácil que nos desprendamos de esa rabia, de ese orgullo, de ese rencor. Lo estamos haciendo porque estamos siguiendo una inercia que viene de más atrás. Entonces nos damos permiso de reconciliarnos con ese hermano, nos damos permiso de volver a tener a nuestra madre en nuestro corazón, a nuestro padre, sin tanta rabia, sin tanto desprecio, porque en el fondo los queremos y son los nuestros. Y por último, para entender la base de este amor infantil o ciego, hay una serie de prioridades dependiendo del clan. Esto también a veces cuesta como comprenderlo, ¿no? Lo primero, somos leales a la familia. Luego ya después somos leales al país, a nuestra religión, a nuestra etnia. ¿Qué significa esto? Porque esto a veces puede ser difícil de entender. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, me lo invento, que mi hijo haya dejado a la familia para alistarse al ejército y servir a su país? Debe ser que prefiera a su país que a la familia. ¿Cómo puede ser que mi hijo se haya cambiado de religión y se haya vuelto un adepto a otra religión diferente que no la de la familia? Parece que prefiera esa religión que a la propia familia. No es verdad, lo está haciendo por amor a la familia. Lo que pasa es que está repitiendo un dolor, una herida emocional del pasado que no se sanó y la está reproduciendo en una nueva generación. O sea, todo lo que hacemos, aunque nos resulte chocante, lo hacemos primero por amor a la familia. Y luego también tenemos una lealtad a nuestro país, a nuestra tierra, a la religión que hemos sido educados o cuidados y a la etnia a la que pertenezcamos. ¿Alguna duda que tengáis sobre esta forma de amar? Porque es muy importante comprenderla. Y cómo el inconsciente maneja todo esto, por muy listos que nos creamos, por muy sabidos que nos consideremos, y muchas veces nos acabamos a atrapar en cosas que no entendemos por qué, y es porque están actuando unos hilos detrás nuestro que nos están empujando a ello. No, porque puedes dar la vida por los tuyos. Esta lealtad es más poderosa que el instinto de supervivencia. Por ejemplo, un caso que leí hace poco en un libro de unos padres que perdieron un niño, que se les murió un niño. Entonces, investigando, resulta que cuando iban a hacer un hermanito, y eran muchos en la familia, eran 5 hermanos, el papá no ganaba dinero para todos, la mamá tampoco, va a venir el sexto, los padres están preocupados y se oye la frase, es que aquí no cabemos. Y uno de los hermanos mayores se muere y vuelven a ser 5. O sea, este amor es tan fuerte que está por encima de nuestra propia vida. Somos capaces de dejarnos morir por ello. Y todo esto actúa a nivel inconsciente. No es que ese niño lo haga entendiéndolo, es que haya una inercia que tira para que lo haga así. Detrás de las enfermedades, detrás de los accidentes, de todo esto, hay lealtades. Más allá de las circunstancias. Es más profundo. Eso está bien, pero ahí se queda corto. Porque ¿cómo puede ser que un niño quiera morirse para dejar espacio a un hermanito pequeño? Es más profundo. Gracias por la vida que me habéis dado, aunque sea cortita, gracias por haberme dejado pertenecer. Ahora tenéis vosotros un problema, vamos a ser muchos en casa, no hay dinero para darnos de comer a todos, pues me marcho y dejo espacio a mi hermano. Entonces es más que el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia te diría, no, yo no voy a morir, oye, el que nace el último, que se espabile. El instinto de supervivencia te puede llevar a eso. Digo, el instinto de supervivencia, la lealtad transgeneracional, la lealtad a la familia. ¿Qué quieres preguntar? Lo importante para el árbol no son tanto los hechos, que también, sino los sentimientos que llevamos en nuestro corazón. O sea, a tu árbol, respecto a tus propios hijos, si tienes un hermano con el que no tienes relación, no le importa tanto que consigas volverte a hablar con tu hermano. Lo que le importa es que tú no le tengas rencor o resentimiento a ese hermano. El rencor, el resentimiento, es una emoción tóxica. Entonces es una emoción que nace de un amor inconsciente, pero es tóxico. Entonces, si tú puedes mirar a tu hermano o llevarlo en tu corazón con compasión, comprendiendo que eso que hace o deja de hacer no es porque sea una mala o una buena persona,
sino sencillamente porque está atrapado en una inercia que es más grande que él, ya está. Si algún día tu hermano o tu hermana lo consigue comprender, podréis recuperar la relación y reconciliaros. Si no, pues no, porque a lo mejor ese hermano es que tiene una lealtad tan ciega y tan oscura que tira de él muy poderosamente y es incapaz de ver, de ponerse en el lugar del otro. Personas que son muy poco empáticas. Es imposible que se pongan en el lugar del otro porque se creen muy víctimas de lo que me pasa a mí, solo me pasa a mí y todos los demás son culpables. Pues hasta esa persona es muy amorosa y se mantiene y se recrea en ese victimismo por un amor, pero es un amor ciego. Entonces tu objetivo no es tanto reconciliarte con tu hermano o tu hermana, sino asegúrate de que no te quede ninguna gota de rencor con esa persona. Ni rencor ni pena profunda, que es otra emoción tóxica. La compasión. La compasión es el punto medio entre el rencor y la pena profunda. Desde la compasión veo el sufrimiento del otro, pero no me pierdo, no me caigo en el agujero de la pena profunda, pero tampoco me pongo por encima creyéndome superior y manteniéndome despreciativo, rencoroso, odioso. Compasión. Sí. ¿Más preguntitas? Bueno, ¿dónde nos pueden afectar estas lealtades? Pues estas son las áreas de nuestra vida donde más nos pueden influir. Enfermedad y accidentes. Eso que los accidentes, quien entiende el transgeneracional descubre que no son circunstanciales. Es decir, hay una razón por la que una persona sufre un accidente. Estoy hablando de cosas graves. Un accidente chiquitito seguramente tiene algún sentido, pero no vale pena, ¿no? Te da un golpe en un codo, pues ya te pasará. Pero si tienes un accidente y te tienen que amputar un miembro, o te tienen que trasplantar un órgano, o tienes que pasar mucho tiempo en un hospital, o eso te genera muchas complicaciones a ti y a los tuyos, pues probablemente haya una lealtad que te haya empujado a vivir ese accidente. El dinero, ¿cómo nos relacionamos con el dinero? Si desde la carencia, desde el derroche, desde las deudas. La persona que derrocha mucho, pues parece que sea una persona pues superficial, infantil, tiene su base, pero detrás, a lo mejor, esta persona que derrocha tanto su dinero es porque su papá es muy tacaño con el dinero, muy ahorrativo con el dinero, vive muy obsesionado con el dinero y su hijo intenta compensar esa energía de avaricia, pues siendo todo lo contrario y irse al otro extremo. Entonces es lo típico que dicen que el abuelo construyó la empresa, el padre la hizo crecer y el nieto se la cargó. Pues ese nieto es fiel a ese papá que acumula tanto y le hace de espejo de decir, pues yo me voy al otro extremo, papá. Porque tú te has convertido en una persona fría que solo piensas en el dinero, yo voy a intentar hacerlo todo al revés que tú para compensar lo tuyo. Es una lealtad. Pero claro, tampoco es bueno ir derrochando el dinero. Ni tampoco querer amasarlo y solamente vivir para el dinero, ¿no? Con la autoestima nos podemos también bloquear, teniendo una autoestima baja, teniendo poca confianza en nosotros, en desarrollar proyectos. Nos podemos bloquear con la profesión que escojamos o si nos permitimos ejercer o no nuestra vocación o porque yo tengo esta vocación. ¿Me explico? A lo mejor mi profesión no es mi vocación. ¿Cómo es? La pregunta es, ¿cómo es que he acabado con esta profesión que no es mi vocación cuando mi vocación era otra? ¿Cómo es que a lo mejor he acabado siendo banquero cuando yo quería ser veterinario? A mí lo que me gustaban eran los animales, pero he acabado siendo banquero. A lo mejor descubrimos detrás del árbol familiar qué es lo que hace un banquero, guarda dinero. Pues que a los nuestros les quitaron el dinero. En la guerra o por una herencia o por lo que fuera, resulta que mi papá se quedó sin su dinero que le correspondía y yo tengo esa necesidad de repararlo dedicándome a guardar dinero. Pero yo no quisiera ser banquero, yo quisiera ser veterinario porque me gustan los animales, pero he acabado aquí. Y a veces sí que estoy ejerciendo la vocación, a lo mejor yo quería ser pintor y soy pintor, pero no me gano la vida. Soy un pintor que no manejo dinero, soy músico, soy cantante, soy creativo, me encanta mi trabajo, pero no me da dinero y vivo desde la carencia. Esa es señal de que esta vocación está respondiendo a una lealtad ciega. La lealtad ciega de no me puedo permitir ganarme bien la vida con mi vocación, porque los míos no lo han conseguido antes. Entonces está bien dedicarse a la vocación, pero si vemos que no nos produce, que no nos permite vivir bien,
Vamos a investigar a ver cuántos de los nuestros han seguido su vocación y no han podido ser felices por carencias. Y así, si descubro ese cordón, lo puedo cortar y permitirme ganarme bien la vida ejerciendo mi vocación. Si tenemos o no tenemos hijos y cuántos hijos tenemos. En muchos casos, pero así de casos. La abuela que murió en el parto, la nieta estéril o se casa con un hombre estéril. Porque la abuela murió dando hijos. Entonces es como una lealtad de, abuela, yo no voy a repetir tu destino, no voy a ser madre por si me muero. Parece que sea una conexión absurda, pero es que todo esto se maneja por inercias, por hábitos, que a lo mejor luego vemos que no fue una abuela, sino que ha habido más mujeres en esa familia que han muerto en el parto. Antiguamente tener hijos era un riesgo que hoy en día no es. Entonces puede ser, ¿cómo es que ahora resulta que soy estéril? O cómo puede ser, ¿no? Puede ser que una mujer sea estéril o se case con un hombre estéril porque su abuela tuvo 10 o 12 hijos. Y entonces es como decir, si tengo hijos no voy a vivir mi propia vida. Entonces yo no voy a tenerlos. Es como irse al otro extremo. Si os dais cuenta, estas lealtades nos hacen daño porque nos empujan o a hacerlo exactamente igual o todo lo contrario. Nos empujan a los extremos, nos alejan del punto medio. Es bueno tener hijos, quien quiera tenerlos. No es bueno pues tener 15, 12 o 13 hijos, ni no tenerlos por miedo al parto. Es como que siempre nos hace ser muy extremistas estas lealtades. Vivimos el dinero desde el derroche o desde la carencia. Vivimos la enfermedad o obsesionados con la hipocondría y con la salud y no somos felices a pesar de tener salud, o enfermando constantemente. Siempre nos empuja a vivirlo desde el extremo, nos aleja del punto medio. Y luego también, pues lo que he comentado antes de los hermanos, hay familias donde el patrón es que el hijo se lleva mal con el padre, o que la hija se lleva mal con la madre. Entonces la nieta se lleva mal con su madre para ser leal a la abuela. Entonces aquí nadie se puede llevar bien del todo, pues porque es como que estar enfadado con la madre, hay que estar enfadado con el padre, hay que llevarse mal con los hermanos. Es como un hábito, una costumbre. Esta familia funciona así y yo soy leal a eso. Estas son las áreas donde nos podemos atascar. Ahora vamos a ver. Vale, podemos ser leal a una persona concreta, a una persona. Una lealtad muy fuerte a una persona solo. Una hija que es muy leal a su madre, un hijo que es muy leal a su padre. ¿Por qué a veces, por qué estas lealtades tan exclusivas? Pues porque hay algo fuerte ahí detrás. A esa persona se le juzga mucho. Entonces, como hay mucho juicio sobre esa persona se carga sobre ella mucha injusticia. Entonces yo le dedico toda mi lealtad a una sola persona de mi familia. Por ejemplo, un nieto que es muy leal a un abuelo porque su padre odia a su padre, a su propio padre, dice que es lo peor que le podía haber pasado tener a ese padre, que ojalá no fuera su padre, y dice pestes de su padre, que es el abuelo del nieto. Entonces el nieto genera una lealtad tan profunda con ese abuelo que se vuelve calcado a él. Incluso a veces ni siquiera lo llegó a conocer y copia sus mismas actitudes. Si el abuelo fue ladrón, estafador o fue tramposo o lo que sea, pues te sale un hijo pues delincuente o adicto o lo que sea, ¿no? Es una lealtad muy fuerte. Todo lo que hablas mal de tal familiar, siempre hay, ¿no? O un tío del que se habla fatal porque era la oveja negra de la familia. Pues como hay tanta injusticia o tanta exclusión sobre ese familiar, todo lo que se dice es negativo y malo, nunca se cuenta nada bueno de ese familiar, hay mucho juicio. Pues yo, como descendiente desde este amor ciego, cojo y me convierto casi en una fotocopia de ese familiar. Cuando estudiamos los árboles familiares vemos lo que se llama, entre comillas, las ovejas negras, ¿no? El raro de la familia, el violento de la familia, el adicto de la familia, el que tuvo problemas mentales o lo que sea, y vemos cómo hay, ¿no? Como se va repitiendo en cada generación, parece que haya una oveja negra en la familia. ¿Por qué? Pues porque precisamente como hay una exclusión, todo lo que se dice de esta persona es negativo o no se dice,
habrá un miembro descendiente, un nieto, un sobrino, que va a calcar sus mismos patrones, su misma toxicidad, sus mismos bloqueos, sus mismas circunstancias, y le va a hacer vivir a los suyos lo mismo que les hizo vivir el otro familiar. Es una lealtad exclusiva. A veces es más cercana, es un hijo que es muy leal al padre, por ejemplo, una madre que le habla fatal de su padre a su hijo. El hijo que escucha hablar tan mal de su padre puede generar dos cosas: o una lealtad muy fuerte en el sentido de, pues yo soy mala gente por ser hombre, entonces desde ahí uno tiene la autoestima por los suelos y no valora su masculinidad, o todo lo contrario, decir, tú hablas mal de mi padre, pues yo me voy a parecer más en todo lo que detestas de él, entonces me convierto en igual que mi padre. Todo hijo que no lleve a su padre en su corazón le falta fuerza. Le falta fuerza para trabajar, le falta fuerza para estar sano, le falta fuerza para montar una familia. Toda mujer que no lleva a su madre en su corazón le falta la feminidad. O se masculiniza o se queda como víctima, se queda retraída. No tiene un referente femenino o no tiene el hombre el referente masculino. Y entonces esto hace que copiemos a ese padre en lo negativo o que vayamos con poca fuerza. Nos falta el padre, nos falta la madre. Otra manera de ser leales a una sola familia es cuando hay una idealización de la tragedia que vivió. Por lo que he comentado antes, el ejemplo del suicida. Qué pena que lo pasó tan mal en su vida que se decidió quitar la vida, donde hay mucha pena profunda, ¿no? O qué pena ese hermano que mataron en la guerra, qué pena me da ese hermano que murió jovencito en un accidente de bici siendo un adolescente, qué pena. Esa pena profunda genera que luego haya una persona que, a veces esto ocurre, ¿no? He visto casos de que a lo mejor el tío, cuando era un adolescente, murió en un accidente de bici, y luego tiene un sobrino que tiene un accidente de bici que afortunadamente no muere, pero queda lesionado para toda la vida. No tiene por qué ser exactamente igual. Es decir, yo he reparado tener el accidente que tuvo mi tío en la bici y he sobrevivido, pero igualmente pago una consecuencia, que es cargar con una lesión crónica. No sé si esto me queda claro. O sea, es como yo he vivido esa misma circunstancia que mi familiar, no he muerto como él, pero tampoco me he ido de rositas. Esto también es una lealtad. No tiene por qué ser calcado lo que haya vivido el antepasado con lo que yo he vivido, pero hay una lealtad en las circunstancias, en los contextos, y aunque mi destino fue otro, pero tampoco he salido bien parado. Y sobre todo una lealtad a quien murió o de una manera muy traumática o demasiado joven. Son esas muertes que se llaman no justificadas e injustificables, ¿no? Un niño que muere temprano, un hombre que muere con 30 años, una madre que muere a dar a luz y no puede cuidar de su hija. Esas muertes que nos quedamos tan enfadados con la vida de cómo puede haber ocurrido esto, eso también genera mucha lealtad. Por ejemplo, un caso de una abuela que murió al dar a luz a su hija, y la nieta tiene una hija, pero tiene tanto miedo de morirse, de que su hija no pueda estar con ella, de que su hija tenga una madre muerta, que se convierte en hipocondríaca. Entonces tengo tanto miedo a morirme para que mi hija no crezca sin madre, que estoy hipocondríaca y estoy todo el día revisándome a ver qué me pasa. Y miramos detrás y descubrimos que es que la abuela murió en el parto y no pudo cuidar de su hija. La hija quedó muy frustrada de no tener a su madre, y de alguna manera el alma de esa abuela también quedó frustrada de no haber podido cuidar a su hija. Lealtades con un solo familiar, pero podemos tener lealtades que vayan al padre y a la madre a la vez. De esto también veo muchos casos. Es como que nos lo montamos para que las frustraciones de mi padre y las frustraciones de mi madre, yo monto mi destino para satisfacerlas. Por ejemplo, mi madre se quedó con la frustración de haber estudiado medicina y mi padre se quedó con la frustración de montar un negocio propio.
pues yo monto una clínica y así soy médico como quería ser mi madre y tengo mi negocio propio como quería ser mi padre. He montado mi destino para cubrir las frustraciones de mis padres o para cubrir los deseos que tengan hacia mí. A lo mejor la madre quiere que su hijo sea médico, le hace mucha ilusión que su hijo sea médico, y el padre le hace mucha ilusión que ese hijo tenga su propio negocio. Pues entonces ese hijo se lo monta para cumplir las expectativas de uno y las expectativas de otro, o para cubrir sus frustraciones, y su destino es en base al padre o la madre. Hay que rascar a ver qué ha podido ocurrir detrás. A lo mejor no tiene vocación porque un familiar suyo, ejerciendo su vocación, murió. A lo mejor, no me lo invento. Yo sé, mi abuelo era bombero y se murió. Era el trabajo de su vida, de sus sueños, le encantaba ser bombero y se murió siendo bombero. Se murió cumpliendo su vocación. Entonces yo puedo tener un gran conflicto de no tener vocación, porque si la tengo puede ser que esa profesión me mate. Parece muy ilógico, pero es que es así. El amor inconsciente funciona por hábitos, funciona por costumbres. Es un amor supersticioso. Y aunque no tenga lógica, funciona así. Pero puede ser más cosas. Puede ser que en mi familia nadie haya desarrollado su vocación y yo, para salvarme de esa frustración, sencillamente no tengo vocación. Entonces hay que investigar de dónde me viene esto, cuál es el amor ciego que hay detrás de eso. Entonces, pues puede ser esto, ¿no? Lo que he dicho, desde las frustraciones de ambos, o cumplir sus deseos, o por ejemplo, salvar el matrimonio de los padres. A lo mejor un hombre y una mujer son pareja y no se entienden, se llevan mal, no se saben tratar con cariño, van a romper y el niño pequeño se pone enfermo. Y se pone enfermo de tal manera que a los padres no les queda más remedio que unir fuerzas para poder ayudar a ese niño. Entonces este niño tiene una función ahí, está uniendo a sus padres. Entonces también puede haber una lealtad desde la cual nos enfermemos o hagamos o por ejemplo, esto así, un hijo que no se permite convertirse en adulto. A lo mejor tiene 40 años y vive con su papá y su mamá y tiene una vida de adolescente y parece pues eso, que es un hijo que es un malcriado, un niño mimado, que no ha hecho su vida, tiene 40 años y sigue aquí en casa. Ese niño es muy amoroso y a lo mejor no se quiere ir de casa porque si sus padres se siguen sintiendo que son necesarios. Es como decir, si mis padres no se sienten necesarios, se van a sentir viejos y se van a morir antes. Me quedo infantil, así les alargo la vida. Entonces, desde ahí ese niño, que tiene 40 años, 45, no se va de casa y parece que sea pues un chaval superficial o una persona superficial o un vago que no quiere trabajar, y realmente lo que pasa es que si se marcha de casa existe ese peligro o de que los padres se separen o de que la madre caiga en una depresión porque sienta que su vida ya no tiene sentido, si su vida ha sido cuidar niños, o que su padre pues no va a tener ganas de vivir. Pues yo me quedo, les doy una misión a mis padres, que es seguir cuidándome a pesar de tener 40 o 45 años. Entonces podemos ser leales a una persona sola, más en concreto, podemos ser leales a papá y mamá en sus frustraciones, en lo que a ellos les pase, podemos ser leales a un fallecido, esto ya lo he explicado antes, o a varios fallecidos. A estos fallecidos distingo pues lo que he comentado antes, las muertes traumáticas y jóvenes, o sea, por ejemplo, pues lo que he comentado antes, traumático, y luego también hay como una figura que me ha llamado a mí mucho la atención, que son familias donde hay muchos abortos o niños muertos, que no son reconocidos. Nace una figura que tiene mucha necesidad de cuidar niños y no tiene hijos propios. Esa profesora de guardería
que monta una guardería para cuidar niños de otros, esa psicóloga infantil que quiere cuidar niños y salvar niños, o niños que han sido maltratados, o esa pediatra que se dedica a curar niños, que no tiene hijos propios, se dedica a cuidar hijos de otros. Es como una lealtad de yo voy a salvar niños, o yo voy a cuidar niños, porque en esta familia hay familias donde antes la mortalidad infantil era mucho más grande que ahora. Las lealtades estas las arrastramos de 80 a 100 años, a veces. Entonces, a lo mejor mi abuela pues perdió 5 niños pequeños y tuvo 16 embarazos, o 3 niños, ¿no? Y ojalá hubiera habido un pediatra en la familia, hubiera habido un médico en la familia que los hubiera podido rescatar. Pues nace un descendiente que quiere resolver aquello que pasó. Por supuesto, como en la familia actual pues no hay tanto niño, pues desarrolla la profesión y se dedica a eso. Maestros que no tienen hijos, o sea, personas que les encantan los niños y no tienen hijos propios. ¿Por qué? ¿Qué le empuja a eso? Vemos, rascamos el árbol, la abuela perdió 3 niños por la rama materna, por la paterna a lo mejor fueron 2, 5 niños fallecidos, entonces, o abortos que no podían llegar a nacer, se morían en el parto o no llegaban a nacer, y me convierto pues en ginecóloga, en matrona, en comadrona. Entonces esta figura para mí es muy llamativa. Vale. Luego tenemos también otro tipo de lealtad que no es a una persona en concreta de la familia, sino que es a una circunstancia. ¿No? Por ejemplo, esta circunstancia puede ser que hayan sido varios familiares los que se hayan arruinado, que les hayan quitado el dinero. Entonces yo puedo ser banquero por uno solo, o puedo ser banquero porque es que en mi familia han habido muchas ruinas, han habido muchas estafas, muchos engaños. Entonces no solamente puede ser a una persona concreta, sino una circunstancia que se ha repetido mucho en mi familia y yo tengo una lealtad muy fuerte de querer resolver eso. También tiene conexión con lo que he comentado antes de la figura de salvar niños o rescatar niños. Y por último, por ejemplo, una familia donde han habido muchas injusticias, ha habido a lo mejor personas que les han metido en la cárcel sin que hayan hecho nada malo. Por ejemplo, en las constelaciones se ve mucho lo de la guerra civil, que te metían en la cárcel por tus ideas políticas, injusticias. Pues entonces nace un descendiente que es abogado, que es juez, que es policía, que quiere poner justicia y se dedica a la justicia. Entonces ya no es una lealtad a lo que vivió uno, sino a lo que vivieron muchos y al mismo tipo de circunstancia. Y luego está uno de los vínculos que es más de las lealtades, que es más peligrosas, que son las víctimas y perpetradores. Con esto entenderemos bien lo del bien y el mal, eso que se llama el bien y el mal. En una familia, cuando nace una persona perpetradora, perpetrador es aquel que hace daño, porque daño físico, porque roba, porque estafa, porque mata. Vemos que esa figura es así porque es leal a una víctima de una generación anterior. Esa víctima no se pudo vengar, entonces se venga por ese familiar. Entonces, donde hay un perpetrador, hubo antes una víctima que está vengándole. Y donde hay una víctima, hubo antes un perpetrador que no reconoció sus actos, que se salió de rositas, a lo mejor, y entonces nace un descendiente a pagar sus culpas, a pagar sus deudas. ¿Esto lo comprendéis? Entonces, detrás de esa persona malvada, a lo mejor vemos que a pesar de que a ella no le haya pasado nada horrible en su infancia, porque no todo el mundo malo lo ha tenido una infancia desastrosa. Muchas veces sí, pero otras veces no. Ha tenido una infancia normal, se le ha querido como a un hermano más, se le ha dado todo como a un hermano más, pero tiene un impulso asesino o tiene un impulso de hacer daño. ¿Cómo es esto? Pues porque está, desde este amor ciego inconsciente, está vengando, está sacando la agresividad que las víctimas no pudieron sacar en su momento. Entonces esto es importante porque aquí nos quitamos muchísimos juicios. ¿Cómo puede ser que mi padre fuera un maltratador? Pues porque a lo mejor tu padre es fiel a tu abuela y tu abuela fue una maltratada.
Antiguamente era muy difícil que las mujeres hicieran daño a los hombres, hoy ya no tanto. ¿Cómo puede ser que mi madre le haya amargado la vida a mi padre en todo? Pues porque mi madre está siendo fiel a su madre, que fue víctima del abuelo. Se está vengando del abuelo a través de su marido. Entonces, en estos vínculos de víctima y perpetrador, tenemos que la víctima es leal al perpetrador de la generación anterior, el perpetrador es leal a la víctima de la generación anterior, pero hay otras almas, por llamarlo de alguna manera, otros descendientes, que en sí mismos se convierten en leales a una víctima y a un perpetrador de su sistema. Entonces se convierten en su peor enemigo. Personas que se hacen muchísimo daño a sí mismas y suelen tener una confusión. Psicosis, esquizofrenias, es una manera de hacerse daño a uno mismo. Yo mismo soy mi propio perpetrador y mi propia víctima. O una persona que sea muy autodestructiva, un adicto de esos que se hacen muchísimo daño a sí mismos, o personas que se meten, no sé, que se meten en peleas, se meten en guerras que no le corresponden, y coño, te estás destrozando la vida. ¿Por qué? Pues porque es leal a una víctima y un perpetrador juntos, a los dos. ¿Qué consigue con esto? Que libera a un hermano, a una hermana, de tener que repetir patrones. Ya cojo yo esta carga de estos dos antepasados, la vivo yo solito, yo solo me hago daño, yo solo me fastidio la vida, y desde mi amor ciego inconsciente libero que mis hermanos tengan que cargar ni convertirse en una cosa ni en otra. Entonces estas almas son muy amorosas, pero claro, es un amor ciego. Y tampoco van a tener la opción de poderlo sanar, porque mentalmente no tienen la posibilidad de comprenderlo. Ya esas personas ya van a vivir un destino trágico y va a ser muy complicado sacarlas de ahí porque no son capaces de razonarlo. Muy bien, ¿dudas que tengáis con todo esto? Sí, no solamente, porque la adicción es más grande, ¿no? Puede ser un adicto que se haga daño a sí, pero que se haga mucho más daño a otros que a sí mismo. Entonces es un perpetrador en toda regla. Pero si es un adicto de estos que consigue llevar la adicción de manera que no haga daño a otros, que solamente se hace daño él solo, está llevando a los dos. La adicción puede ser o que me haga yo perpetrador o que me haga daño yo solo, y desde ahí evito que todos los demás se hacen daño. Es el adicto que consigue que los demás no lo sufran, si lo guisa él solo, él se lo come. Vale, porque esto sí que me lo veo muchas veces. No, es que a mí me pasa esto porque me llamo igual que tal, que tal. Bueno, espérate. Puede que sí, puede que no. Yo he visto personas que tienen el nombre de la abuela materna y la fidelidad más fuerte la cargan con la abuela paterna. Por eso me gustan las constelaciones, porque nos permite ir más atrás de esas pistas, ¿no? Si no nos quedamos que si las fechas de nacimiento, que si las fechas de la muerte, que si el nombre, que está bien y toda esa información es interesante, pero por si acaso vamos a ver en la constelación a ver si realmente esa fidelidad es así o va por otro lado, porque me he encontrado así de casos, que te llamas igual que tu padre y te viene la lealtad gorda, el sufrimiento potente te viene de la madre o de la otra rama o de la otra familia. Es una pista a tener en cuenta, pero no tomárselo todo al pie de la letra. La constelaciones permite esto, ¿no? Que es, bueno, independientemente de los esquemas mentales que yo me haga, te dice ese hijo es fiel a ese padre, ese abuelo, a ese aborto, a ese hermanito muerto, lo que sea. ¿Cómo estáis? Es contundente, ¿eh? Es un tema. Y además hay un hándicap, que cada vez nacen menos niños. Por los pocos niños que nacen. Los pocos niños que nacen, sí, pero también llevan todos los recursos y las fortalezas. O sea, es como por eso ahora mismo es un momento de que hay personas que pueden sembrar mucha conciencia, porque van a vivir muchos pesos, pero van a tener mucha fuerza para poderlo sostener. Entonces no es todo negativo, ¿no? Se junta todo en menos personas. En la cultura occidental, en la oriental no, siguen teniendo muchos niños, pero ese niño que va a vivir tantas cosas va a tener la fortaleza de poder salir adelante. Hoy en día se salva mucha gente de cosas que antes era muerte segura. Se salvan muchos cánceres, se salvan
¿no? Hay muchas herramientas de sanación que antes no había, ¿no? Se salva mucha gente que ha sido adicta, que ha podido pues luego tener una vida más o menos normal. Entonces hay menos hijos, hay más cargas que sanar y reparar, pero también hay más recursos y más fuerza. Entonces, una cosa por la otra. Entonces, esas personas tienen mucha capacidad o un gran potencial de desarrollar mucha conciencia, porque van a vivir muchas cosas, pero van a saber afrontarlas. No van a caer tanto. Antes tenías un cáncer y te morías. Hay personas que han tenido varios cánceres y mueren con 80 o 90 años. Imaginar toda la evolución que eso implica para una persona, haber superado toda esa enfermedad y haber sabido sobreponerse y haber continuado con su vida. La conciencia que eso ha podido llegar a generar. Entonces es una oportunidad y un hándicap. Lo que la persona que no tiene hijos, digamos que esas familias que se cortan, bueno, hay más clan detrás. Y luego también está lo que he dicho antes, ¿no? Cuando hay familia, pues tenemos un pueblo, un país, una tierra. O sea, las emociones no resueltas no desaparecen. Hay como un alma de país, muchas cosas de las que vemos en las noticias están conectadas con la historia de nuestro país y vemos que otra vez se están peleando los rojos y los azules. Se están peleando los rojos y los azules de otra manera, con personas que no han vivido en la dictadura, pero que se tienen unos odios y unas rabias como si hubieran salido ellos de la dictadura cuando fueron sus padres o sus abuelos. ¿Cómo puede ser que seas tan fanático de este bando o del otro bando cuando a ti eso tampoco te ha afectado tanto? Bueno, pues porque hay una conciencia también de país, hay una conciencia también de tribu. Pero también lo has estado oyendo en casa, ¿no? Claro. Pero todos oímos las noticias y unos que se vuelven fanáticos y otros no. Las noticias están. Te vuelves leal a eso, ¿no? Pero en el caso de las personas que no tienen hijos, las familias que no generan descendencia, ella pregunta dónde va toda esa carga. Pasa al sistema superior. O sea, nosotros pertenecemos a una familia, nuestra familia pertenece a una tribu más grande, a la tribu, ¿no? El sistema tribal, país, ciudad, pueblo, religión. Este mismo trabajo de lealtades se puede hacer a nivel más amplio, no solo de la familia. Se puede hacer, por ejemplo, en la historia de un país, ves muchísimas repeticiones de acontecimientos. En la historia dentro de una religión también ves sus luchas internas, sus batallas, sus conflictos, todo, ¿no? Entonces, la negatividad no desaparece. Hay que trabajarla, hay que progresarla. El alma común, el alma de la familia que trasciende pues el alma de tribu o el alma de humanidad, pues todo eso. Y afortunadamente en eso sí que la humanidad cada vez somos más, somos 7.400 millones de habitantes, de verdad que hay familias que se cortan, pero hay familias que tienen una de hijos, ¿no? Tienen por todos. La sanación pasa por cambiar nuestra manera de amar a los nuestros. En vez de amarles repitiendo sus sufrimientos, en vez de amarles boicoteándonos, ahora explicaré para que entendáis de qué manera somos leales, siendo conscientes, dándonos cuenta que los nuestros lo que desean realmente es que seamos felices, no que copiemos sus tragedias. Es ampliar la mirada, es cambiar la mirada del niño a la mirada del adulto. Entonces, mi felicidad, para no sentirme egoísta siendo feliz, tengo que dedicársela a los míos. Si yo soy una persona que, por ejemplo, si me toca la lotería, hay personas que les toca la lotería y en poco tiempo lo pierden todo. Les quema el dinero y lo pierden, no pueden tener el dinero, porque si toda su familia ha sido pobre, ¿cómo me voy a hacer yo ahora millonario? Lo pierdo todo. Pues para no caer en esa trampa, que es un amor ciego, le dedico a mi familia que me ha tocado la lotería. Les hago a cada uno un regalito, los quiero mucho, les respeto el sufrimiento que hayan podido tener con sus carencias y les honro con mi felicidad, con mi abundancia. No sé si me he explicado más o menos bien. Vamos a ver de qué maneras podemos ser fieles. Hay 6 frasecitas que son mágicas para desvelar ese amor ciego, ese amor inconsciente y poderlo sanar
Esto sería desvelar el amor ciego. Es una frase que simboliza tu lealtad. ¿De qué manera tú estás siendo leal a ese familiar, a esa víctima perpetrador, a esos niños muertos, a eso? ¿De qué manera estás siendo fiel a eso? Bueno, lo investigas un poquito. Se necesita hacer un... Primero tienes que saber identificar y luego ya desvelas. Sí, tienes que saber, claro, y luego con la tercera hoja... Y sin saber también puedes desvelar, ¿no? Con las constelaciones familiares a veces vemos cómo salen pues víctimas de, a lo mejor el abuelo, esto me lo he encontrado muchas veces, el abuelo estuvo en la guerra, pero jamás contó que mató a nadie. El abuelo decía que él pegaba tiros al cielo, que tiraba pero que no mataba a nadie porque no apuntaba. Y entonces yo no maté a nadie, yo estuve en la guerra 2 años pegando tiros pero no maté a nadie, y lo más seguro es que eso no sea así, que ese abuelo sí que haya podido disparar y haya podido matar a alguien. Las constelaciones familiares muchas veces desvelan este tipo de cosas. No se trata de saber lo que ocurrió al pie de la letra, sino tener un mínimo de idea de a qué antepasado. Más que sanar lo que ocurrió, es sanar el vínculo con ese antepasado. Es decir, yo no voy a repetir lo que a ti te quedó pendiente. A lo mejor yo no conozco lo que le pasó a mi abuelo, pero sé que mi padre jamás habló de su abuelo, jamás habló de su propio padre. Si yo nunca escucho a mi padre hablar de su propio padre, es porque hay un dolor. Porque todo hijo habla de sus padres. Ese silencio me hace atraparme en ese abuelo, que yo no sé de qué manera me estoy atrapando, porque no conozco su historia, pero puedo descubrir en la constelación que yo tengo una gran afinidad con ese abuelo. No necesito investigar más. Lo que tengo que coger a ese abuelo, que no le conozco, y honrarle, y respetarle, y decirle que yo sí que le doy un lugar en mi corazón, aunque no lo haya conocido, respeto lo que haya podido vivir, tanto si mató en la guerra como si no mató. Yo lo respeto, yo lo honro, me reconozco como su nieto y le voy a dedicar mi felicidad a ese abuelo. Un trabajo profundo, sintiéndolo, no vale decir las frases por decir, no vale hacer el ritual de la constelación o el acto de psicomagia, como lo queráis llamar, por hacerlo. Hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con una motivación superior que no sea la de simplemente salvarme los síntomas. Lo tengo que hacer como honor a mis raíces, no para liberarme de un bloqueo con el dinero, o un bloqueo con la pareja, o un bloqueo con el trabajo. Lo primero es amar mis raíces, y desde ahí ya me iré desbloqueando después. Desde ahí se puede hacer. No es necesario saber a cuántas personas mató mi abuelo en la guerra civil. No necesito saberlo. A nivel simbólico pongo 2 o 3 y hago la constelación desde ahí, y desde ahí dejo a mi abuelo con lo suyo, honro a las víctimas que haya podido tener mi abuelo. Es que eso sí que te recomiendo que vengas un día y lo veas, porque si no ya te tengo que dar otra conferencia entera. Ver la constelación, ver cómo funcionan estas frases y todo el sentido que se le da a eso. Frases. La primera es: yo en tu lugar. Esta lealtad nos hace vivir circunstancias negativas para evitar que las viva otro familiar. Por ejemplo, imaginamos pues una madre que está depresiva, que se plantea vivir o morir. La hija lo intuye desde la lealtad y desarrolla una anorexia, que es no como si me voy a borrar de la vida no comiendo. Entonces esa hija lo que pretende es salvarle la vida a la madre. Mamá, como tú te quieres ir, en vez de irte tú, no te preocupes, ya me voy yo por ti. Eso a veces puede salvar a la madre, porque la madre reacciona: o me pongo las pilas y le busco alegría a la vida, o me muero yo y mi hija se viene detrás, o se me va mi hija. Es una lealtad yo en tu nombre. Por ejemplo, me lo invento, mi madre fue maltratada por mi padre. Entonces yo soy hija, mi madre nunca se pudo vengar de mi padre porque era mujer y porque mi padre tenía mucha más fuerza física, pero yo como hija me busco un hombre para vengarme. Me busco un hombre
que se va a colocar en mi lugar de víctima y yo le destrozo psicológicamente, le amargo la vida, incluso físicamente, le hago lo que sea para que esa persona sea infeliz. Vengo a mi madre de mi padre a través de una tercera persona. Lo que mi madre no hizo, yo en tu lugar lo hago. Yo me vengo por ti. Hay hijas que se llevan fatal con los padres y eso que el padre la quiere mucho y a la hija la respeta mucho. El padre no respeta a la madre, pero a su hija sí. Pero la hija no puede amar al padre porque tiene esa lealtad hacia la madre. Es decir, hasta que tú no cambies tu manera de ser con mamá, yo no voy a darte cariño como hija. A pesar de que el padre a la niña la respeta, no la pega, no la insulta, no la ofende, pero esa niña odia a su padre y expresa ese odio en el lugar de la madre. Yo en tu lugar. Yo en tu lugar sería, me muero por ti, me muero en tu lugar. Gracias, Laia. Me vengo en tu lugar, o sea, me vengo en tu lugar. Me enfermo en tu lugar. También hay casos de que esto ocurre, por ejemplo, a lo mejor el padre no se cuida, come mal, le da igual a vivir o morir, y el hijo, y no enferma el padre, a pesar de no cuidarse, sino que enferma a un hijo suyo. Y esto lo he visto incluso hasta en las mascotas. Hay mascotas que se enferman como cogiendo la enfermedad del dueño. El dueño no se cuida, a lo mejor el dueño fuma mucho, lo que sea, y el perro tiene asma. O el hijo desarrolla un asma. Es como yo me enfermo en tu lugar. O sea, no necesariamente nuestra enfermedad se deba a cómo tratamos nuestro cuerpo, sino que a lo mejor nos estamos enfermando por un familiar anterior. Yo en tu lugar. O, por ejemplo, otro caso es lo que hemos visto antes de las víctimas y los perpetradores. Si, por ejemplo, mi abuelo mató, robó o estafó y nunca se responsabilizó de ello, yo, en el lugar de mi abuelo, voy a pagar esas consecuencias. Y entonces me dejo estafar, me dejo robar o me dejo matar. Entonces yo en tu lugar pago tus pecados, entre comillas, o pago lo que tú has hecho. Y luego también en yo en tu lugar es desde la expresión yo me expreso en tu lugar. Hay familias donde la tristeza está prohibida. Está mal vista estar triste, muy mal visto estar triste. Un triste es una persona pues que no se la tiene en cuenta, es una persona débil, es una persona pesada, ¿no? Mira, el tristón, ¿no? Está muy mal visto. Y entonces hay un hijo o una hija que expresa la tristeza por todos los demás. Es una persona que se deprime, que está siempre llorando, que no se permite ser feliz, está llevando su tristeza y la de todos los suyos. Sería yo en tu lugar o yo en vuestro lugar. Expreso toda esa emoción que vosotros no estáis expresando. Esta es una de las frases más poderosas y donde más se desvela el amor, ¿no? Para que tú no sufras, yo sufro por tus consecuencias, yo sufro por lo que tú cargas. Segunda frase. Yo para ti. O yo para vosotros. Que es lo que he comentado antes, cuando un hijo quiere resolver la frustración de sus padres. Por ejemplo, papá quería ser futbolista y se lesionó y no pudo ser futbolista profesional. Y su hijo, todo su objetivo es ser el futbolista que a su padre le hubiera gustado ser. Yo para ti soluciono tu frustración. Otro ejemplo, hay muchas personas que tienen hijos no porque realmente tengan instinto maternal o paternal, pero quieren que sus padres tengan nietos. Entonces yo tengo hijos para que mis padres tengan nietos, a pesar de que yo no tengo ninguna ganas de ser padre o madre. Yo para ti, lo hago para ti. También, por supuesto, cumplir los deseos de los padres, o yo para ti me convierto en el padre o la madre de mi padre y de mi madre. Es decir, yo me dejo de mi vida para estar cuidando a mis padres, para protegerles, no me caso para vivir con ellos y cuidarles en su vejez, yo para ti. Es otro tipo, es una lealtad que también es muy poderosa. Otra frase. Yo igual que tú. Desde esta inconsciencia, desde este amor ciego, sentimos como una gran inocencia si hacemos las cosas igual que nuestros padres.
si vivimos las mismas cosas que ellos. Hay cosas que no tienen tanta importancia que otras sí. Por ejemplo, si papá tuvo cáncer y yo tengo un cáncer igual que mi padre, pues es un poco como que le estoy copiando, le estoy imitando, y a que sea algo dañino, me produce una inocencia. Me produce inocencia vivir las mismas tragedias que hayan vivido los míos. Yo igual que tú. Es como si tú hiciste esto y lo viviste así, yo lo reproduzco igual y eso me hace sentir inocente. Porque estoy viviendo lo mismo que tú, estoy sufriendo lo mismo que tú y con esto te estoy demostrando mi amor. Tenemos que tener en cuenta que es un amor muy infantil, pero que tiene mucho poder. Y luego está el caso contrario, que es yo al revés que tú. En este yo al revés que tú, pues sencillamente lo voy a intentar hacer todo lo contrario que tú. Casos, por ejemplo, una madre que fue muy fría con su hija, no fue cariñosa, no fue afectuosa, no le daba besos, le faltaba cariño, le faltaba calidez. Y la hija intenta compensar eso con su propia hija. Y la invade de cariños, la invade de besos, la invade de abrazos. La niña, en vez de recibir ese afecto con amor y con dulzura, lo recibe como una invasión. Hay madres que pueden ser muy invasivas con el cariño. Entonces esa hija aprende incluso a sentir que el cariño es peligroso. Entonces el querer hacerlo al revés para compensar lo que quedó atrás mal, también es negativo porque me voy al otro extremo. Se puede ser invasivo protegiendo al otro, se puede ser invasivo siendo muy cariñoso, se puede ser invasivo queriéndole cuidar mucho o dándole mucha presencia. Si mi padre fue ausente, yo voy a estar siempre presente para mis hijos. Y mis hijos pueden decirme, papá, vete a trabajar o vete con un amigo y déjanos en paz, déjanos un rato tranquilos. No es necesario tanta presencia. Entonces, también está este riesgo de yo al revés que tú. Quinta frase. Yo no te supero. Porque como el caso que he comentado antes de la lotería. Yo no tengo derecho a tener más dinero que el que tuvieron mis padres. Yo no tengo derecho a vivir más años del que vivió mi padre. Muchas veces las edades de muerte coinciden. El padre se muere a la misma edad que se murió el abuelo, y entonces vemos hay familias donde los hombres se mueren a los 60. Es las 60-65, ahí se mueren todos los hombres justo antes de jubilarse. Y las mujeres viven 80, 90 años. Entonces no puedo vivir más años que tú, no puedo ganar más dinero que tú, no puedo ser más feliz que tú, yo no te supero. Esto también produce un amor inconsciente, un amor de sentirme inocente. No supero a mis padres, ni en edad, ni en éxito, ni en felicidad. Es miedo al éxito, miedo a la abundancia, porque si yo tengo más de lo que han tenido los míos, puedo quedar como desleal. Entonces lo que hago es boicotearme para no superarlos nunca. Y la sexta frase es... hay 7, perdón. Yo te acompaño. Por ejemplo, a lo mejor mis padres sufrieron mucho de carencias económicas y a mí me da bien con el dinero. Pero en vez de ser leales, al sufrimiento de mis padres, igual que ellos con el dinero, yo me fastidio con las relaciones de pareja. O sea, no me dejo ser feliz, pero en vez de hacerlo como mis padres, lo hago de otra manera. El objetivo igualmente es acompañarles en su sufrimiento. Lo que en vez de hacerlo a través del dinero, yo lo hago con la relación de pareja, o lo hago con la salud, o lo hago teniendo un hijo enfermo, o lo hago de una manera que yo no me permita ser feliz porque yo no les he visto a ellos antes ser feliz. O sea, yo te acompaño en tu sufrimiento. Y ahora sí, la última, la pondré aquí, la de yo te sigo. Y esta es la más peligrosa, o la que siento yo que tiene más riesgo. En muchas familias, cuando se muere un familiar, al poco tiempo va otro detrás y le sigue, y se muere.
Se muere un hermano y al poco tiempo el otro hermano tiene un accidente y se muere también. Se muere el padre y al poco tiempo un hijo le va detrás. Se muere la madre y le sigue una hija. Entonces, esta frase es muy peligrosa. Es como decir, no quiero que te vayas solo, me voy contigo. Los hijos que están muy enmadrados, aunque tengan 30, 40, 50 años, como explicaba antes, muchas veces cuando la mamá se va, se van detrás. Ese hijo tan enmadrado, que su madre es su centro de atención, lo más importante para ella, se va detrás. He visto casos, un caso que vi hace poco de se muere el padre, a los 3 años se muere una hija y a los 5 meses un hermano tiene un infarto y sobrevive. Con él se rompe esta cadena, porque la inercia era morirse también. Vivió el infarto, estuvo a punto de morir, pero sobrevivió. Entonces queda roto este mecanismo de seguir al muerto. Puede ser. Siempre hay una generación, porque si no ya se hubieran extinguido los árboles familiares, que genera una solución, que aunque sea una solución que tampoco sea positiva, porque se represente irse al otro extremo, pero a lo mejor a pesar de eso uno salva la vida. Entonces, por ejemplo, he visto muchos casos en constelaciones. La abuela tuvo muchos hijos muertos, una hija suya tiene muchos abortos, que no son hijos muertos, pero tampoco es agradable tener abortos. Es como que palías un poquito ese sufrimiento, ¿no? Es una lealtad en la que sufres, pero un poquito menos para quitar un poquito de peso, ¿no? Con el hermano, ¿no? O sea, la hermana sigue al padre y luego el hermano iba a seguir a la hermana, pero al final, en último momento, vive. Se palía un poco el sufrimiento. Vives la consecuencia, pero tiras para atrás. Un caso que vi, bastante fuerte también, era, se muere la abuela, el hijo tiene un infarto y está a punto de morirse a los 2 años, pero sobrevive. Bien, pero luego su hija genera mucho pánico a que su padre se vaya a morir y se vuelve hipocondríaca y tiene miedo a la enfermedad, porque ha visto a su padre a punto de morirse. Entonces, bueno, es mejor tener una nieta con hipocondría que un padre muerto, pero también es un sufrimiento. No sé si me explico. Al final todo esto lo que te hace... Nuestro objetivo en la vida es aprender a amar con consciencia, porque somos seres amorosos, pero ese amor es tan poderoso que nos puede. Y hay tantas inercias y tantas frustraciones y tantos sufrimientos que no han sido sanados ni cicatrizados, que tiran de nosotros y somos como una marioneta. Quien toma conciencia puede cortar estos hilos y seguir su camino más o menos libre. Nunca serás libre del todo, a no ser que te ilumines, siempre tendrás, pero por lo menos un destino más ligero. O sea, el objetivo no es la felicidad absoluta y plena, porque no existe. El objetivo es ir más ligero y amar de una manera que no nos haga tanto daño a nosotros mismos. Un poquito ahora, ¿qué podemos hacer para sanarnos al respecto? Más o menos he ido explicando también a lo largo de la charla. ¿Cómo puedo sanarme de una lealtad tóxica? Es la tercera hoja. Paso primero. Darme cuenta de lo que me pasa en mi momento presente. ¿Qué es aquello que me impide ser feliz? ¿Qué es aquello que me está frustrando? Darme cuenta. Hay personas que no son conscientes de que están sufriendo. Hay personas que no tienen la película muy bien montada y se creen que son felices sin serlo realmente. Lo que están haciendo es reprimiendo el dolor, reprimiendo el sufrimiento, y entonces no es una felicidad real, es una felicidad que nace de un autoengaño. Tarde o temprano eso generará consecuencias también, y si no las genera en nosotros, nuestros descendientes por lealtad nos lo van a poner enfrente como espejo. Entonces el primer paso es darme cuenta de qué es lo que me pasa, qué me está limitando o qué me está bloqueando, en qué ámbitos de mi vida me afecta, si me afecta en mi salud, en mi economía, en mi creatividad, en la pareja, en las amistades, en la familia, en la autoestima, en desarrollar mi vocación, en el trabajo. ¿Qué consecuencias emocionales y físicas me está generando esto? Si me provoca mucha tristeza, si vivo con mucha rabia, si vivo con muchos miedos o muchas fobias. Los miedos y las fobias tienen un sentido, un porqué, por muy irracional que sea.
hasta qué punto esto me genera sufrimiento y malestar real, porque a lo mejor yo me creo que no lo estoy sufriendo, pero sencillamente es que lo estoy reprimiendo, me estoy autoengañando. Por ejemplo, el alcohólico que dice que no es alcohólico, que él es feliz así. Se puede pasar muchos años siendo alcohólico creyendo que eso es ser feliz y que está bien, hasta que le fastidie el hígado, o hasta que tenga un accidente de coche y haga daño a otra persona, o lo que sea. Y también tener presente qué es lo que he probado hasta ahora que no me ha funcionado, porque hay gente que hace más de lo mismo que no le funciona, ¿no? Es un típico, pues, la persona que, yo qué sé, que va al mismo, que practica la misma terapia constantemente, a pesar de que eso ya llevas tiempo haciéndolo y no te está sirviendo. Tampoco se trata de ir boicoteándose todas las terapias que hay, porque hay muchas. Pero, ostras, si estoy haciendo esto y no me funciona, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, personas que se han leído el libro este famoso de dejar de fumar 3 veces y no han dejado de fumar y se lo están leyendo una 4ª vez. Piénsatelo un poco, que te lo vas a aprender de memoria y a lo mejor esa manera no es la que a ti te funciona para dejar de fumar. Segundo paso. ¿Esto que me está ocurriendo es la primera vez que me ocurre o ya lo viví anteriormente? Con estas preguntas ya vamos buscando los patrones, a ver si hay repeticiones, a ver si esto es algo que yo ya me voy sabiendo, que se me va dando, que es algo cíclico, que tiene forma de bucle. Si ya lo viví antes, lo viví de manera que me ocurría muy de vez en cuando, es decir, poco frecuente, o lo viví de manera muy recurrente. Esta enfermedad se me repite mucho, esta carencia con el dinero se me repite mucho, o es algo que me pasa cada X años. Y luego también muy importante analizar la infancia, porque en la infancia ya nos ha pasado casi de todo. Hay un psicoanalista, que no recuerdo el nombre, que dice, a partir de los 7 años ya somos todos viejos. Los 7 años ya hemos vivido los mayores traumas que también vamos a vivir después, pero ya hemos vivido muchas cosas que ya son las que se nos van a ir repitiendo a partir de ese momento. Si tengo una herida de abandono en la infancia, pues tendré que vivir abandonos en lo largo de mi vida hasta que sane el abandono. Si he vivido una traición o una injusticia, pues viviré traiciones e injusticias hasta que consiga sanar eso. Pero normalmente antes de los 7 años ya hemos vivido algo que nos dejó marcados y nos dejó condicionados para seguir ese destino trágico o ese bloqueo. Tercer paso, buscar patrones dentro de la historia familiar. O sea, primero analizo mi historia, porque lo que me pase seguramente que tiene mucho que no sea nuevo, que ya lo haya vivido antes. Y luego me pongo también a analizar la historia de la familia. Entonces, a lo mejor descubro que esto que me pasa tiene conexión con lo que le pasa a mi madre, o con lo que le pasa a mi padre, o con lo que le pasó a un hermano mío o a un tío mío. Buscar patrones. Y también, como de las generaciones anteriores, ¿qué les supuso? O sea, ¿cómo acabaron? Si a mí se me está repitiendo un bloqueo con el dinero, como le pasó a mi tío, ¿cómo acabó mi tío? Para que me haga una idea de cómo puedo acabar si no me pongo en ello. Cuarto paso, descubrir, a lo mejor descubro que no hay ningún patrón con ningún familiar, que lo que me pasa a mí parece que es algo totalmente novedoso en la familia. A toda mi familia le ha ido muy bien con el dinero y a mí me está yendo mal. Toda mi familia tiene pareja para toda la vida y yo ya llevo 3 divorcios. A lo mejor soy el nuevo en que me está pasando esto, pero seguramente que eso tiene un sentido también. Entonces, ¿tengo una afinidad especial con algún familiar? Siento una pena profunda por el destino de algún familiar o un allegado, o sea, me da mucha pena lo que le pasó a mi abuela, me da mucha pena lo que le pasó a mi madre. Hay excluidos en mi sistema familiar, esas personas de las que no se habla, de las que no se cuenta, esos niños que ni se sabe que existieron y que son nuestros tíos. Ahí podemos investigar un poco, a veces investigar es simplemente preguntar a los que están vivos, a veces pues hay quien puede conseguir información yendo al registro civil o buscando por otra parte, y si no, pues en la constelación casi siempre te lo desvela. Y también como empezar ya a tener cierta intuición de por dónde van los silencios en mi familia. Toda la familia hay silencios y tabús. ¿Por dónde van? En mi familia se habla bien y claro de la sexualidad o no se habla. Y si no se habla, ¿por qué no se habla? ¿Es todo cultural o es que a lo mejor han habido cosas con el sexo que dan pudor, dan vergüenza y por eso no se cuenta? Entonces por ahí también podemos oler qué son las cosas que se callan.
que son las cosas que no se dicen. ¿Cómo reacciona la familia? Hay familias donde no se hablan de los muertos nunca. Y cuando alguien quiere preguntar algo, te dicen, no se habla de los muertos. Directamente. Hay como un tabú de que no se puede hablar de los muertos. Pues imaginar eso, las consecuencias que genera. Paso 5. Revisar cuáles pueden ser mis emociones tóxicas. Siento rencor, resentimiento, enfado o odio por algún familiar o por cualquier persona que esté conectada en la familia. Puede que sienta rabia no hacia un familiar, sino hacia alguien que le hizo algo malo a un familiar. Eso también crea una lealtad. Por ejemplo, me lo invento, un ejemplo bestia. Si a mi madre la violaron y yo tengo una gran rabia y un gran odio al violador de mi madre, eso también me puede generar a mí consecuencias. No nos podemos permitir tener odio ni rabia. Entonces tenemos que respetar el dolor de la madre y tenemos que entender que esa persona que ha hecho eso está ligado a nuestra familia para toda la vida. Los perpetradores se unen a nuestro clan, son miembros de nuestra familia también, por lo que han hecho, y yo tengo que hacer un trabajo para no odiar a esa persona. Porque si la odio, llevaré en mi corazón odio. Y si llevo en mi corazón odio, eso afectará a mí mismo y a mis hijos y a mis descendientes. No podemos permitirnos odiar a nadie, ni siquiera a la persona que haya hecho lo más atroz a un miembro de nuestra familia que queramos mucho. Hay algún familiar que me genere mucha pena profunda. La pena profunda también es una emoción tóxica. Si yo siento pena profunda por alguien, no estoy respetando su destino. Estoy considerándole un desgraciado, alguien que ha vivido un destino que le ha sobrepasado. Desde ahí no veo dignidad en esa persona, veo un desgraciado. Entonces los míos no son desgraciados, los míos son grandes y su destino, fuera el que fuera, lo honro y lo respeto. Y si les tengo pena profunda, los veo como desgraciados, les quito dignidad. No hay nada que quite más dignidad que te miren con cara de pena. No sé si os ha pasado alguna vez. Hace poco leí un sitio, un experimento que hicieron, ¿no? Unos compañeros de trabajo le hicieron una broma a un compañero y era que se pusieron todos de acuerdo para decirle que tenía mala cara hoy. Entonces fue a un compañero, venía, ostras, que te veo con mala cara. Y el hombre venía bien de su casa, era un experimento. Ostras, pues no lo sé, yo estoy bien. Otro compañero, hola, ¿qué te pasa? Que te veo con mala cara. Otra vez, otro compañero, pues al cuarto o quinto compañero esa persona se fue enferma a su casa. No nos podemos... Esa persona venía bien de su casa, pero todo el mundo con ese jueguecito le pusieron enfermo y se tuvo que ir a su casa enfermo porque te habían dicho tanto que tenías mala cara que tú te creíste que tenías, pues debe ser que tengo una gripe muy fuerte. Debe ser que me está pasando algo, porque se me lo dicen tantas personas y te acabas creyendo que estás enfermo. Pues esto es lo mismo. Si tu familia te mira con pena, te miran como qué desgraciadito eres, si tienes una madre que, yo qué sé, por ejemplo, imagínate que tienes un accidente y te has quedado lesionado para toda tu vida, y los demás, en vez de transmitirte alegría o transmitirte optimismo, te miran con cara de pena, te miran con cara de sufrimiento. Te quita la dignidad por completo eso, te dan ganas de morirte. Entonces, oye, si me ha pasado algo malo, respétamelo y regálame tu alegría, no tu lástima, ¿no? Vamos a seguir como personas normales. Muchas personas que han tenido una lesión y se han quedado incapacitados de algún modo, tienen que hacer terapia, pero no para curarse la lesión, sino para curarse que todos los demás le miran con pena. Porque entonces se siente que ya no tiene derecho a ser feliz con tantas miradas de pena. Y si tengo que ser desgraciado porque los demás me miran como si fuera un desgraciado. No nos podemos permitir, aunque sea muy amoroso, tener pena profunda por nadie, porque le estamos haciendo un desgraciado. Aunque sea una persona en silla de ruedas, aunque sea una persona que se le ha quemado la cara y se ha desfigurado, si tú le miras con pena y el otro va y le mira con pena, esa persona tiene mucha pena de sí mismo y eso acaba fastidiándole más la vida. Entonces es importante darle dignidad a la persona que ha sufrido, no quitársela. Y con nuestra cara quitamos y ponemos dignidad en los demás. Con nuestra mirada les hacemos grandes o les hacemos pequeños. Exacto. Imagínate que tú llevas
2 generaciones muertas. Y tus nietos, cuando hablan de ti, solamente hablan de las desgracias que viviste, de las tragedias que viviste, de que te pasó esto con los hombres, de que te pasó esto con la enfermedad, de que te pasó esto con el dinero. Nadie dice nada bueno que te pasara en tu vida. Y dijo, cuéntame algo bueno mío, ¿no? No cuentes todo lo negro que he vivido. Cuenta algo de que fue positivo de mí. Eso generará una lealtad a ese familiar, porque todo el mundo se pensará que es el gran sufridor de todos y habrá un descendiente que le siga. Entonces, es muy importante hablar de las cosas grandes de los nuestros. A lo mejor tengo una tía que se murió con 30 años, muy joven, pero a esa tía le gustaba mucho la música. Pues en vez de repetir que solamente se murió con 30 años, voy a contar que a esa tía le gustaba la música, le gustaba bailar, le gustaban los chistes. Voy a contar cosas alegres de esa persona para darle dignidad. No voy a repetir solamente que murió con 30 añitos. Voy a contar sus grandezas, voy a contar sus alegrías también. Si solo lo que cuento, un padre que lo único que cuenta es lo desgraciado que fue su propio padre, ese nieto va a ser desgraciado muy probablemente como ese abuelo, porque lo único que tiene sentido aquí es ser desgraciado. Parece que te hablan más de ti si eres desgraciado que si te va bien la vida. Pues es muy importante esto. No sabemos el poder que tenemos con nuestra mirada para hacer sentir bien a las personas o para quitarles su dignidad, y lo podemos hacer desde el nombre del amor, porque me da mucha pena lo que te ha pasado. Y al otro le jodemos la vida con esa pena. Cuesta entenderlo, pero es así. Son excluidos. Los padres excluyen a esos abuelos por hablar todo lo negativo de ellos, hablarlo donde hay desprecio, hay resentimiento, hay rencor. O sea, las 3 emociones que son tóxicas son el rencor, la pena profunda y luego tenemos por último la insolencia. La insolencia es la arrogancia, es creerse mejor. Entonces, cuando un hijo, por ejemplo, se cree mejor que su padre, porque considera que su padre es un pobre diablo, un desgraciado, un tonto, un ignorante, un inculto, un analfabeto, ese hijo que se cree tan grande y que considera que su padre es tan poca cosa, tarde o temprano se va a caer. Porque quien no lleva a su padre en su corazón con orgullo, se caerá. La vida le enseñará que tiene que aprender a respetar a ese padre. Hay muchos hijos que tienen másters, que tienen estudios, tienen carrera, másters, y a lo mejor el padre apenas sabe leer y escribir y ha trabajado toda su vida en el campo o en la obra. Y ese hijo llega a casa creyéndose que sabe más que su propio padre y empieza a darle lecciones a todos, y el padre se queda completamente anulado porque ese hijo brilla tanto. Ese hijo se va a pegar un leñazo por no saber honrar a su padre, por creerse mejor que su padre. 3 emociones tóxicas, acordaros. Rencor, que se puede convertir en odio profundo, pena profunda y insolencia, orgullo, arrogancia. Los nuestros, para nosotros, tienen que ser un poquito mejor que nosotros, porque así tenemos unas raíces más fuertes. Y aparte han vivido más cosas que nosotros, les han pasado más cosas con nosotros, han vivido épocas mucho más duras que nosotros, les debemos muchísimo respeto, muchísima dignidad y no arrogancia. Esto con las emociones tóxicas. Paso 6. Descubrir qué tipo de fidelidad puedo estar cargando y con quién. Con estas 7 frases que os he dicho, va a ser mucho más sencillo descubrir dónde me estoy tropezando. Las repito: yo en tu lugar, yo para ti, yo te acompaño, yo no te supero, yo igual que tú, yo al revés que tú, o yo te sigo. Detrás de estas frases hay una pena profunda que se tiene que transformar en compasión, hay un rencor que se tiene que convertir en humildad, o hay una insolencia que se tiene que convertir en respeto. Paso 7. Comprender que lo que hicimos antes y que nos dañó fue por amor, fue por una lealtad ciega, y que lo único que tengo que hacer es poner un amor consciente, amor sano a los míos. Entonces, las frases que ayudan es decirle: voy a ser feliz porque os amo, voy a ser feliz porque os honro, voy a ser feliz porque os respeto, voy a ser feliz porque os dignifico con mi felicidad,
voy a ser feliz porque os valoro, o voy a ser feliz porque os dedico mi felicidad y no mis tragedias y mis sufrimientos. Tenemos que sentir que nuestra felicidad le sirve a los nuestros, porque si no nos vamos a creer muy egoístas y no nos vamos a dar derecho a ser felices. Yo soy feliz porque es mi manera de transmitirle amor a los míos. Entonces nos liberamos del hilo de la culpa, del hilo de la inocencia y del victimismo y quedamos más o menos libres para vivir nuestro propio camino. Preguntas. Si a mí alguien me mira con pena por algo que me ha pasado, tengo dos opciones. O decírselo, oye, mira, esta pena que me estás teniendo, a mí no me aporta nada, te agradecería que me mirases de otra manera. Tu mirada me está haciendo daño. Decírselo, ser sincero, ser asertivo. Pero puede ser que el otro no sea capaz de mirarte de otra manera, que esté muy inconsciente, por lo que sea. Entonces, tengo que comprender o respetar que esa persona, desde su inmadurez, necesita mirarme con cara de pena. Entonces, yo tengo compasión por esa persona que no sabe mirarme de momento de otra manera. Todas las personas tenemos un nivel de dignidad que nos damos a nosotros mismos. Hay personas que se dan solamente esta dignidad. Hay personas que se la dan hasta aquí, hay personas que se la dan hasta aquí. Esto independientemente de las desgracias que nos hayan pasado. Si yo soy una persona que me doy esta dignidad, del suelo a aquí, y viene alguien que me mira con pena, bajará mi dignidad. Si viene uno, pues a lo mejor con uno, digo, pero como el ejemplo que he puesto de los compañeros de trabajo, me va bajando la dignidad porque me van mirando con pena. Pero si yo hago un trabajo profundo para comprender que eso que me ha pasado a mí no es porque el destino me haya querido fastidiar o me haya querido castigar, sino que es una circunstancia que a mí me posibilita generar conciencia y aprendizaje, yo mismo me vuelvo a subir mi nivel de dignidad. Y aunque tenga 50.000 personas mirándome con cara de pena, yo sentiré compasión por cada uno de esos 50.000. Mi dignidad la mantengo. Sois vosotros los que no sois capaces de mirarme de otra manera. Lo respeto porque no sabéis hacerlo. Si tú pones conciencia, te trabajas internamente, ya dejarás de tener esa necesidad de demostrar nada a los demás, porque tú ya te lo crees. Yo ya me creo que soy digna. No tengo que demostrar a los otros que soy digna para sentirme yo digna. Yo me siento digno independientemente de cómo me miren los demás. Es un trabajo interior profundo, de poner mucha conciencia, de no dejarte absorber, de entender las cosas, entender que la pena del otro es un amor, pero un amor mal canalizado. También de atreverse a decirlo, oye mamá, que me tengas tanta pena, que sepas que a mí no me aporta nada. Yo quiero que me valores por mis alegrías, por mis sueños, por mis cosas que sí que puedo hacer y tener, no por lo que no puedo tener. A veces el otro sencillamente es que no sabe hacerlo de otra manera y si lo explicamos conseguimos mucho y a veces no, porque aunque expliquemos tenemos una madre que a lo mejor su lealtad a su árbol es tener una hija que le dé mucha pena, porque tu abuela tuvo pena por otra hija y esto viene repitiéndose. Entonces ahí no podemos hacer gran cosa, ¿no? Voy a hacer un trabajo interior para que la pena que me tiene mi madre a mí no me quite dignidad. Ella no lo sabe controlar, pero yo sí puedo controlarme a mí misma con trabajo, con conciencia, con terapia, de que si mi madre me mira así es más por un tema de ella y de sus lealtades que no porque realmente yo tenga tantas razones o tantos motivos para sentirme desgraciada. No es fácil, pero con conciencia y aprendizaje se puede. A nadie le pasa nada que no pueda afrontar. Todo lo que nos pasa podemos afrontarlo. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos y por eso nos vemos desbordados con tantas cosas que nos pasan porque creemos, se nos olvida que podemos con eso. ¿Más preguntas? Tiene doble trabajo. Los adoptivos y los biológicos. El objetivo para la persona adoptada es llevar a sus padres, a los 4, los adoptivos y los biológicos en su corazón. Agradecerle a los biológicos la vida, tanto si le abandonaron como si se murieron, agradecerles la vida. Y a los adoptivos agradecerle los cuidados que haya recibido, con sus carencias y sus puntos ciegos, porque los padres siempre son 2 seres humanos, no son dioses, ¿no? Doble trabajo. En la constelación puede ayudar a descubrir. Muchas veces los árboles son espejo, o sea que lo que yo haya
Lo que yo tenga pendiente de mi familia biológica se me puede reproducir en mi familia adoptiva también. Precisamente esa carencia que me quedó de mi árbol biológico la tengo que vivir en conexión con los que me están adoptando. Entonces, el objetivo final es honrar, respetar, y si no, la información es como cuesta, pero es como acabar creyéndoselo, que al final lo que tengamos que enterarnos nos vamos a enterar, de una manera o de otra. O nos enteramos en una constelación, o un día resulta que aparece un hermano que no sabíamos que teníamos y nos cuenta la historia. Si nos tenemos que enterar, porque nuestro destino es enterarnos, nos vamos a enterar. Pero no basta con enterarse, lo más importante es poner compasión en ello. Y te acabas enterando. Si te tienes que enterar de algo, te acabas enterando. Muy bien. ¿Alguna preguntilla más? Pues muchísimas gracias a todos. Sé que ha sido muy densa, o sea que agradezco vuestra dedicación y que hayáis venido. Nos vemos otro día. Gracias.